Hola con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de forma resumida la diferencia que podemos encontrar entre una muerte por ahorcamiento y una muerte por estrangulación a lazo, obviamente desde el punto de vista médico forense. Tanto el ahorcamiento como la estrangulación a lazo se consideran muertes por asfixia mecánica, entendiéndose por asfixia mecánica cuando la obstrucción al pasaje de aire responde a un mecanismo de tipo mecánico. También puede responder las asfixias mecánicas cuando la persona inspira un aire que está bajo en oxígeno o que el oxígeno es reemplazado por otro tipo de gases. Vamos a ir poco a poco detallando las diferencias que vamos a encontrar. Con respecto a la etiología, por ejemplo, el ahorcamiento, su etiología es eminentemente suicida, aunque también se hallan ahorcamientos de tipo accidental. Por ejemplo, en los niños que mediante juegos, a veces sin querer, se ahorcan. También podemos encontrar en este grupo las asfixias de tipo autoeróticas, generalmente con adultos. Por otro lado, la estrangulación se considera más de tipo homicida, siendo el tipo suicida muy difícil, salvo que el suicida obtenga un mecanismo mediante el cual se mantenga la presión en el cuello. Sobre el mecanismo de muerte. En el ahorcamiento, el mecanismo se produce cuando un lazo alrededor del cuello se encuentra sujeto a un punto fijo, en el cual la fuerza de constricción en el cuello se produce por el mismo peso del cuerpo. En cambio, en la estrangulación, el mecanismo de constricción se produce cuando el lazo es sujetado con las manos y apretado con fuerza por el agresor, produciendo la asfixia. ¿Qué hallazgos encontramos en el levantamiento de cadáver? La posición. En el ahorcado lo encontramos en una posición vertical, es decir, el cadáver se encuentra sujeto a un punto fijo, que puede ser una viga, por ejemplo. Esta posición vertical puede el cadáver estar tocando el suelo, en el cual hablamos de una suspensión incompleta, o puede estar totalmente suspendido, sin tocar el suelo. En este caso hablamos de una suspensión completa. En cambio, en el estrangulado, como no hay punto fijo, el cadáver podemos hallarlo en cualquier posición, generalmente recostado sobre una superficie plana, ya sea boca abajo en posición de cúbito ventral o boca arriba en posición de cúbito dorsal. En el rostro del ahorcado vamos a encontrar que luce cianótico y congestivo. Esto es debido a la presión que ejerce el lazo sobre el cuello y que obstruye el drenaje venoso a través de las venas yugulares. Esta misma congestión va a producir que se ocasionen a nivel de la conjuntiva petequias o hemorragias subconjuntivales. Estas petequias también se pueden hallar en todo el rostro, por encima del lazo de constricción. La misma constricción del cuello va a producir protrusión de la lengua y va a producir salivación de las glándulas submaxilares, también protrusión de los globos oculares. En el caso del estrangulado, como la presión que se ejerce en el cuello es activa, suele ser mayor que la que ocurre en el ahorcado, aunque es por menor tiempo, pero suficiente para ocasionar que haya mayor cantidad de hemorragias subconjuntivales y de petequias a nivel de la conjuntiva y en el rostro. Además, también puede presentarse congestión facial y cianosis facial. En el examen externo del cuello también encontramos diferencias. En el ahorcado, el lazo produce una huella o impronta que reproduce sus características. Sigue una dirección oblicua y ascendente. Puede esta impronta cubrir toda la circunferencia del cuello, en ese caso sería completa, o no cubrirla, en este caso hablamos de una ahorcadura incompleta. En cambio, en la estrangulación, encontramos que el lazo generalmente ocupa toda la circunferencia del cuello. Eso tiene una dirección horizontal y se encuentra al nivel o por debajo del cartílago tiroides. En caso de que el lazo sea blando, por ejemplo una corbata o una correa de tela, puede no dejar huellas, debido a que la presión generalmente se mantiene por poco tiempo y luego que se produce la muerte de esta persona se suele eliminar este lazo. Por eso es muy difícil o a veces pasa desapercibido hallar esta huella o impronta. El cartílago hioides es respetado debido a que el lazo se encuentra por debajo de esta estructura, afectándose más bien los cartílagos tiroideos y los anillos de la tráquea, sobre todo si se ha empleado considerable fuerza al momento de realizar la estrangulación.
Es todo.